Cuando pensaba en tener este texto, la predicación, que la meditación que voy a compartir, que me gustaría que pudiera guiar nuestros pensamientos, la verdad es que es un texto duro, comprometedor. Ahora hablaremos un poco de él. Incluso he de reconocer que Yolanda me decía, ¿y eso para el último domingo del año? Digo, sí, eso, para el último domingo día del año. Y Marco me dice, ¿qué pasa? Que no te atrevías tú a leerlo, ¿no? Efectivamente estamos en el último domingo del año y siempre cuando se acercan estas fechas, voy a usar PowerPoint, no sé si alguna de estas luces que me deslumbran y a lo mejor no hacen que veáis bien la pantalla, pero decía, por si podéis apagar alguno de los focos, decía que al final de año es muy habitual el poder hacer un poco de balance de cómo ha ido la cosa, de cómo hemos visto un poco el año. Algunos solemos hacernos nuestros propósitos de fin de año o de comienzo de año y decir, pues este año me gustaría conseguir comer lo mismo y adelgazar más. Me gustaría estar más ágil sin hacer ejercicio y apuntarme al gimnasio. Otros se apuntan al gimnasio, pero a los 2 meses ya... 2 meses, qué fe tengo, ¿eh? A las 2 semanas ya dejas de ir. Otros propósitos son más nobles y tienen que ver con nuestra forma de vivir, con nuestra forma de comportarnos, de hacer un poco balance también a lo largo de la Escritura y decir, pues, ¿cómo soy como padre, como hermano, como hijo, como hermano de mi iglesia? ¿Cómo está mi relación con el Señor? Y entendemos que nuestras vidas, para aquellos que somos cristianos, para aquellos que estamos viviendo en consonancia o intentamos vivir en consonancia con la palabra de Dios, que intentamos que Él sea quien guíe nuestros sueños, nuestros anhelos o nuestras creencias, todo esto es inseparable. Tenemos una responsabilidad sobre nuestro cuerpo, tenemos una responsabilidad sobre nuestras vidas, sobre nuestros talentos, nuestras habilidades, nuestros dones. Y esa pregunta, ¿cómo estoy viviendo o cómo me gustaría vivir el próximo año, pensando ya en 2019, creo que debería ser inseparable de la realidad de cómo está mi relación con Dios? ¿Cómo está mi compromiso con Dios? El tema o el título de la predicación lo tenéis en pantalla, vidas comprometidas con Dios. Y a veces cuando enfocamos un tema tan claro, yo creo que todos los que estamos aquí tenemos acaso una idea acerca de lo que la palabra compromiso conlleva. Algunos incluso puede que ya estéis hasta incómodos. Bueno, el pastor va a hablar de compromiso. Sí, voy a hablar de compromiso, pero entendiendo el compromiso de una forma muy particular y concreta en base a lo que la palabra de Dios nos dice en cuanto a ello. Porque sí, es cierto que el texto de Mateo capítulo 23 es duro, durísimo. Posiblemente el más duro, las palabras más duras que Jesús pronunció contra nadie. Se explaya. No deja, como se suele decir, títere con cabeza. A estos pobres fariseos que le estaban escuchando y aguantando, después veréis cuáles son las consecuencias para la vida de Jesús. Dice un pastor y profesor conocido, compañero, que Jesús murió como murió, porque vivió como vivió. Y estas palabras fueron el culmen, fueron el no va más, la gota que colmó el vaso en los fariseos, en los saduceos, en los escribas, en los religiosos de su tiempo. Precisamente esos grupos de personas, los fariseos, sobre los que van cargadas estas palabras, pero también los saduceos, los escribas, los celotes, uno de los cuales era seguidor de Jesús, ¿recordáis? Que intentaban de establecer el reino de los cielos a la fuerza, a través de la violencia. Incluso posteriormente los esenios, un grupo que se apartó de la vida
de la ciudad para irse al desierto y allí montar su propia comunidad, para vivir conforme a lo que entendían que la ley demandaba de ellos. Todos esos grupos, hermanos, cuidado, porque eran los grupos que mayor entendimiento tenían de lo que significaba una vida comprometida con Dios. El caso es que, si recordáis, el grupo de gobierno del pueblo, el llamado Sanedrín, era un grupo compuesto por 70 ancianos judíos y que tenían a un presidente, tenía también al sumo sacerdote como persona que estaba guiando y acompañando a esos 70 ancianos, que podían resolver todo tipo de conflictos civiles y criminales, y lo único que no tenía potestad por el gobierno para ejercer era la pena de muerte. Y si recordáis, el juicio de Jesús tuvo que ser llevado delante de Pilato para que él promulgara esa orden. En la palabra de Dios encontramos también, a modo de información, acerca de este grupo del Sanedrín. Se le nombra de diferente manera. Me voy a poner por aquí, que molesto menos. Se le nombra en los evangelios como concilio, ancianos, principales sacerdotes, fariseos. En Marcos, principales sacerdotes, ancianos, escribas. En Lucas, principales sacerdotes y escribas. En Hechos, principales sacerdotes y ancianos. En Hechos también, sacerdotes y todo el concilio, o los gobernantes, ancianos y escribas. Cada vez que aparece esa frase, está hablando del Sanedrín, de los principales, de aquellos que tenían las últimas responsabilidades civiles, pero también que eran los ancianos que guiaban al pueblo. Ahora, este pasaje de Mateo, como digo, sobre quien carga las tintas, es sobre los fariseos. Esa palabra, fariseos, creo que ya ha quedado supermarcada en nosotros, con unas características muy particulares que tienen que ver con Mateo, capítulo 23. Creo que nadie se atreverá, ni se ha atrevido, a hacer una postal de Navidad y decir: espero que el 2019 te haga ser un buen fariseo. Con mis mejores deseos de felicidad para ti, querido fariseo, amigo mío. ¿Verdad que no? Es una palabra dura. En nuestro contexto, cuando le dices a alguien que es un fariseo, precisamente la acepción que tiene es la que Jesús mismo dice: hay que decir una cosa, pero hacéis otra. Fijaos cómo Jesús dice al principio de esta parte: haced todo lo que os digan, porque se sientan en la cátedra de Moisés, es decir, tienen todo el conocimiento de lo que la ley requiere, así que lo que os enseñen, hacedlo, seguidlo, obedecerles. Sin embargo, hay un pero, ¿verdad? Pero no hagáis lo que ellos dicen. No hagáis lo que ellos hacen. Porque dicen una cosa, pero hacen otra. Fijaos en su enseñanza, pero no sigáis su ejemplo. Y eso es lo que Jesús va a empezar a desarrollar y a recriminarles. Si hiciéramos un estudio acerca de los fariseos, y simplemente voy a dejar unas pinceladas, no era tan malo en aquel entonces que alguien se identificara con los fariseos. De hecho, los fariseos como grupo y como tal eran los que más cercanos estaban a las enseñanzas de Jesús. Eran los que tenían un entendimiento de la ley más profundo. Recordad que el apóstol Pablo era fariseo. Él seguía una de las escuelas más importantes que existía en la época. De las dos que había, una de ellas, la de Gamaliel, era de la que Pablo había aprendido. Pero fijaos en el cuerpo teológico de los fariseos. Ellos creían en un solo Dios personal que estaba revelado en la ley, y esa ley, no solamente el Pentateuco, sino todo lo que para nosotros es el Antiguo Testamento. Dios revelado a través de las Escrituras, con un propósito, con un plan, con una idea en mente,
con un porqué hace todas las cosas. ¿Creemos nosotros eso? Pues más nos vale creerlo, ¿verdad? Un Dios que se relaciona con su pueblo, un Dios que se ha inmiscuido en la historia y que a lo largo de la historia ha tenido cuidado de la historia y de su pueblo. ¿Creemos nosotros eso? ¿Verdad que sí? Ese es nuestro Dios. Es en el Dios que nosotros creemos. Un Dios que enviaría al Mesías. ¿Creemos nosotros eso? Hemos visto a lo largo del Antiguo Testamento, especialmente en los profetas, estas últimas semanas, algunas profecías cumplidas de la anunciación de la venida del Mesías. Ellos creían en el Mesías. Sin embargo, había algo que les diferenciaba de nosotros y de Jesús. Y es que ellos pensaban que el Mesías vendría literalmente, como los profetas hablaban, con espada para liberar al pueblo de Israel de la opresión de los romanos y para establecer un reinado físico sobre el cual toda la tierra estuviera pendiente y dependiente. El pueblo de Israel como la supremacía. Ellos pensaban y creían en todo lo sobrenatural. A diferencia de los saduceos, ellos creían en la resurrección, creían en los ángeles, creían en la batalla y en la guerra espiritual. ¿Creemos nosotros en eso? También, ¿verdad? Creían que las personas resucitarían después de la muerte, igual que nosotros. Y tenían un entendimiento de obediencia a la ley que nadie más tenía. ¿Creemos nosotros todo eso? Con algunos matices, con los matices del reinado del Mesías y con los matices que vamos a ver ahora en cuanto a la ley. Creo que todos nosotros, sería un halago si nos dijeran que somos unos fariseos de la época, antes de estas palabras de Jesús, ¿verdad? Porque si éramos personas de palabra, de conciencia, de fe y de vivencia también en Dios. El problema de los fariseos vino precisamente en este último punto, en la obediencia a la ley. Porque ellos veían como algo meritorio el llevar vidas acordes a lo que la ley decía, pero ellos buscaban en cada mandamiento explícito o implícito algo que hacer o no hacer. Su observancia a los requisitos de la ley era tan meticulosa que decían que lo más pequeño de la ley era tan importante de cumplirse como los grandes principios de la ley. Y ahí es donde empezaron a perderse. Porque teniendo razón, empezaron a mirar las cosas más pequeñas y Jesús les dice, ¿miráis el mosquito? Y el mosquito era el animal inmundo más pequeño. Y os olvidáis de otras muchas cosas. Los pequeños detalles, ahí es donde ellos llegaron a imponer una carga al pueblo, en los pequeños detalles. Sabéis que formularon hasta 613 mandamientos que había que seguir a rajatabla. La tradición oral era como un muro de protección hacia la santidad. Les hacía vivir con un entendimiento de que si infringían cualquier pequeño mandamiento, estaban desagradando a Dios. Y fue, como digo, esa excesiva meticulosidad que les hizo perder de vista lo más importante. Les hizo caer en el fanatismo y les hizo perder de vista todo lo espiritual. Si recordáis, Jesús en el Sermón del Monte empezó hablando acerca de ellos, porque después de las bienaventuranzas, y aunque ahí no está recogido, empezó a hablar los capítulos, mediados del capítulo 5 hasta el capítulo 7, oísteis que fue dicho, ¿recordáis? Oísteis que fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que sobre el divorcio fue dicho, mas yo os digo. Oísteis que sobre la oración fue dicho, mas yo os digo. Y Jesús lo que estaba era confrontando y atacando a las enseñanzas que los fariseos como grupo religioso habían impuesto al pueblo. El culmen, el clímax, el punto más álgido del discurso de Jesús en capítulo 23 de Mateo es precisamente el versículo 23. Ay de vosotros,
escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario sin dejar de hacer aquello. De nuevo, fijaos la meticulosidad. No encontraréis en la ley que se hable acerca de ofrendar el eneldo o el comino. Eran plantas aromáticas, pero la ley no estipulaba eso. Sin embargo, ellos agregaban y decían, oye, y sobre esto no hay que diezmar, de esto también hay que diezmarlo. Porque entendían que todo lo que recibía una persona, todo lo que una persona tenía, pertenecía a Dios. Y hasta el más mínimo detalle iban e intentaban de hacer cumplir. Y Jesús le dice, habéis dejado lo más importante de lado, la justicia, la misericordia y la fe. Al fin y al cabo, 3 cosas que tienen que ver con el amor a Dios sobre todo lo demás. Es interesante que Jesús acaba diciendo, esto era necesario hacer. Es necesario esa vida de ofrenda, esa vida de entrega, esa vida de apoyo, esa vida de ayuda, pero sin dejar de hacer lo más importante. Como digo, Jesús tuvo sus críticas más duras hacia ellos. Les llamó y les vemos llamándoles hipócritas, ciegos, sepulcros blanqueados, hijos de vuestro padre el diablo. Eso es fuerte. Cuando ellos estaban intentando vivir una vida como hijos de Dios que fuera intachable. Les acusó de haber invalidado la ley de Dios con las tradiciones que ellos pusieron. En el capítulo 7, versículos 9 al 13, aparece Jesús diciéndole eso. Pero hermanos, no nos engañemos. La dureza con la que Jesús les trata es por la gran responsabilidad que tenían. Ellos eran los guías espirituales del pueblo. Ellos eran el modelo a imitar y a seguir. Ellos eran aquellos puestos por Dios para guiar a su pueblo hacia la santidad, hacia una relación íntima con Dios, hacia una vivencia espiritual. Y por eso sobre ellos cae toda esta crítica. Jesús está criticando sus actitudes. Jesús no está criticando su cuerpo doctrinal, ni su cuerpo teológico, ni sus creencias. Está criticando lo que ellos hacen en base y en consecuencia a sus creencias. Estaba conectado, más que ningún otro grupo, el de los fariseos, con intentar vivir lo que la palabra de Dios dice, pero estaban perdiendo de vista algunas cosas. Como Pablo tuvo que decirle tiempo más tarde a los Gálatas, ¿verdad? Os habéis desligado de Cristo, los que por la fe os justificáis. De la gracia habéis caído. Y eso Pablo lo dice a los Gálatas en un contexto en el que hay judaizantes que quieren volver a traer la ley de Dios y toda la rigurosidad del cumplimiento de la ley. Y Pablo a los que ya han conocido a Dios les dice, habéis conocido la gracia de Dios que os ha hecho libres. Habéis conocido el sacrificio de Jesucristo hecho en la cruz del Calvario por vosotros. Habéis conocido al Mesías, al que ha venido a libertar vuestra vida de la esclavitud y de poder ser salvos por gracia, por fe y no por obras. Y ahora vais a volver a traer todo aquel yugo y todo aquel peso sobre vosotros, la circuncisión, la alimentación, la celebración de las fiestas. Y Pablo les dice algo que para nosotros también que es fuerte. Os habéis caído de la gracia. Y eso no significa estáis perdiendo la salvación, como algunos interpretan. Eso significa que si os aferráis de nuevo a la ley, ¿dónde queda la gracia de Dios en medio de todo eso? La ley está para cumplirla, pero no para ponerla por encima del amor, de la gracia, de la justicia, de todo aquello que es el fondo y el motivo por lo cual Dios dio la ley a su pueblo. Todo eso me llevaba a pensar que estar comprometidos con Dios
si quieres hacer evaluación y quieres averiguar cuán cerca o cuán lejos estás de tu compromiso con Dios, tiene que ver con cosas que ya hemos escuchado habitualmente. Tiene que ver con amar al prójimo, como dice la palabra, como a uno mismo. Ahí es donde se lleva a la práctica el hecho de ejercer la justicia, el hecho de ejercer y promover lo que la palabra de Dios dice, que bienaventurados son aquellos que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. De promover y practicar la misericordia, porque bienaventurados son los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Esto es necesario hacer. ¿Pero qué más? ¿Solamente Dios habla de amar al prójimo como a uno mismo? Jesús le estaba hablando a ellos también de que tenían que amar a Dios sobre todas las cosas. Ese vivir por fe, que el autor a los Hebreos diría más tarde, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Pero no olvidemos, hermanos, que Jesús ha dicho, esto es necesario hacer sin dejar de hacer lo otro. Así que estar comprometidos con Dios también es amar la obra de Dios, como ellos la amaban. Anhelar ser parte integrante de ese pueblo formado para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y ese amor por la obra lleva implícito lo que ellos hacían, sostener la obra. Recordar que las ofrendas fueron instituidas para sostener la casa de Dios, para sostener esa tribu, la de Leví, que no tendría herencia y cuya herencia preciosa, dice la palabra, que es Dios mismo. Para ellos no había tierra. Mi herencia seréis vosotros. Pero el pueblo le dice, y si esta tribu se encarga de ayudaros a ofrecer toda vuestra relación espiritual delante de Dios, vosotros también tenéis una obra que hacer. Con vuestros diezmos y ofrendas, ayudar a sostener la obra. No solamente sus vidas, no solamente es una ofrenda que va dirigida a sostener a esa tribu de Leví, es una ofrenda que en primer lugar da gloria a Dios. En primer lugar ofrece a Dios el reconocimiento de que Él ha sostenido y va a seguir sosteniendo. Es ese vivir en fe de que lo que tengo, por poco que sea tuyo, es poner a Dios arriba y el poner a su obra también como algo importante. Sostener la casa de Dios con presencia, con el desarrollo de los dones, aportando en gratitud de los diezmos y ofrendas, sin dejar de hacer aquello. Es decir, que varias cosas van cogidas de la mano. Escribía hace algunas semanas en un post en Facebook una frase que estuve madurando cuando preparaba este sermón. El compromiso con Dios no es un compromiso, sino la expresión más práctica de nuestro amor y nuestra pasión por Él. El compromiso con Dios no es un compromiso, sino la expresión más práctica de nuestro amor y nuestra pasión por Él. Y lo digo, hermanos, porque a veces parece que cuando hablamos de compromiso con Dios, lo vemos como un compromiso. Ay, mira, que el pastor me ha pedido que haga esto. Oh, qué compromiso, ¿verdad? Lo voy a hacer porque si no el pastor... Es que el diácono tal, es que el hermano de mantenimiento, es que el hermano de tal o la hermana de cual me ha pedido que haga esto. Y ahora, en vaya compromiso que me han metido. ¿Os ha pasado alguna vez? A mí me ha pasado. Yo he dicho que sí algunas veces por compromiso. Venga, porque vaya a ser que si no lo hace nadie. Y hermanos, el compromiso con Dios no tiene que ver con un compromiso que hay que ver ineludible, pobre de mí, que si no lo hago, ¿qué va a ser? ¿Qué van a pensar? ¿Cómo me van a tildar? ¿Qué imagen van a tener de mí? No es eso lo que la palabra de Dios nos llama. Ni mucho menos el otro entendimiento de la palabra compromiso.
Oye, hermanos, ¿puedes encargarte de tener o de coordinar esto? ¿Pero para cuánto tiempo? Yo para el jueves lo hago, pero no, esto a largo plazo. No, es que yo con un compromiso así no puedo. No me puedo comprometer a estar haciendo esto durante los próximos tanto tiempo. Hermanos, compromiso no tiene que ver con eso. Mira, al igual que la tribu de Leví, al igual que los sacerdotes y los sumos sacerdotes fueron dados en el Antiguo Testamento, los pastores, los maestros, los ancianos, llamadlo como queráis, estamos puestos por Dios para ayudaros, para ser herramientas de Dios, para que desarrolléis una relación espiritual conforme a lo que Dios espera de vosotros. ¿Lo he dicho de una manera entendible? Los pastores, los maestros, los ancianos, estamos puestos por Dios para ayudarnos a todos a que podamos tener una relación acorde con Dios o acorde a lo que Él espera de nosotros. Es lo que Pablo le dijo a los efesios. Estamos puestos para que todos crezcamos en unidad, para que lleguemos a ese carácter de Cristo. Y todos nosotros, con nuestros dones, con nuestras habilidades, con los que Dios nos ha dado, nuestra responsabilidad es colaborar para que todos podamos llegar a ser cada vez más como Cristo. Los pastores no hemos venido a pastorear una iglesia para hacer súbditos, ni mandos intermedios, ni delegar responsabilidades que nosotros no queremos llevar, ni imponer ningún tipo de tarea o de carga sobre vosotros. Nosotros hemos venido para serviros y para daros las herramientas espirituales para que podáis crecer y podáis desarrollar vuestra vida espiritual conforme a lo que Dios espera de cada uno de vosotros. Ese es mi primer mandato. Esa es mi primera tarea. Cuidando, animando, exhortando, usando textos que son una maravilla y que son luz, usando textos que son una declaración de intenciones en cuanto a reprensión, siguiendo la voz del Espíritu Santo e intentando de guiarnos a todos allí donde Él espera de nosotros como personas y como iglesias. Así que, hermanos, asistir a las actividades de la iglesia es una forma de aprender a nutrirnos de la palabra de Dios por nosotros mismos, a nutrirnos de nuestras relaciones, de ejercer la ayuda, el cuidado mutuo. Por eso nos reunimos, para ejercer esa responsabilidad de amarnos unos a otros y de amar a Dios sobre todas las cosas. Servir en un ministerio es una forma de desarrollar la justicia, la misericordia y el amor de Dios. Es poner la fe y los dones que Dios te ha dado en práctica. No es un fin en sí mismo. Cuando la iglesia cae en activismo, es momento de parar, de reflexionar, de evaluar y de volver a los principios de la palabra. Y eso estamos llamados a hacerlo continuamente. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? ¿Esto nos ayuda a acercarnos a nosotros y a las personas más a Cristo? Sí, continuemos, puntualicemos. ¿Esto nos ayuda a acercarnos más al Señor como personas, como iglesia y a los demás? No, entonces activismo, cortemos, evaluemos y enfoquemos de otra manera. Y hermanos, eso es una tarea que tenemos que estar continuamente haciendo todos, sea cual sea el departamento, sea cual sea el ministerio, sea cual sea el lugar donde el Señor te pone o nos pone. Sustentar la obra con nuestros diezmos y ofrendas es un acto de gratitud a Dios, como decía anteriormente, de todo lo que nos ha dado, de quién procede todo lo que somos y tenemos. Pero hermanos, es aprender también a vivir en fe, en confianza y en humildad delante del Señor. Es aprender a aportar para aquellos que tienen menos. Es ser responsables también con el sostenimiento de aquellos que se encargan de darnos el alimento espiritual, como Pablo también reclamó a los demás. Pero en grande, sin dejar de hacer lo otro.
Hermanos, tenemos que ser sabios para guardar un equilibrio como iglesia y como personas tal que nos ayuden a quitar de en medio el mosquito al que le estamos prestando atención para saber ir a los grandes principios de la ley. Hemos de ser sabios para saber si eso que le estoy reclamando al hermano a que amo es un mosquito que yo me he creado, cultural, histórico, y estoy echando a perder su pequeña fe creciente o débil por no estar atendiendo a los principios grandes de la ley, la misericordia, el amor. A veces caemos en la inmisericordia con los demás porque nos fijamos en el mosquito. En si el pastor viene con camisa, con corbata, o con pantalón o en vaqueros. Si tal o cual hermano viene vestido de esta manera o de la otra. Si alaba al Señor con las manos arriba, abajo, si toca las palmas, si hace como que toca la guitarra como yo, o lo que sea. Y hermanos, cuando actuamos así, todo el peso de Mateo 23 cae sobre nosotros. Porque estamos actuando no conforme a los grandes principios de la fe y la gracia, sino que estamos intentando colar el mosquito y nos estamos tragando el camello, por cierto, el animal más grande, impuro. ¿Cómo está tu relación con Dios? ¿Cómo calificarías tu compromiso con Dios? ¿Cómo estás amando a los que te rodean? ¿Cómo estás demostrándole a Dios que eres una persona comprometida con Él? ¿Cómo vives el amor por la obra de Dios? ¿Es un compromiso? ¿O es un compromiso? ¿Es algo que te carga? ¿O es algo que te acerca a Dios? ¿Es algo que te imponen? ¿O es algo que tú te autoimpones por amor? ¿Es algo que ves para otros? ¿O es algo que ves para ti mismo? Mi compromiso, hermanos, es el de amar al Señor, vivir en fe, sirviéndole donde Él me llame, donde Él me lleve, y allí donde estoy, ser de utilidad, de ejemplo, para que otros puedan hacer lo mismo. Y espero que eso no sea algo que forme parte de mi vida porque soy pastor. Eso fue lo que me llevó a comprometerme con el Señor para servirle donde Él quisiera, donde me llamara. Así que esa norma personal estaba antes incluso de ir al seminario, porque mi compromiso era el de amar al Señor y el de servirle donde Él me llamara, donde Él me llevara y como Él me indicara. Ese debe seguir siendo mi lema de vida y espero que sea también el de muchos de vosotros, porque hermanos, el compromiso con Dios no es un compromiso, sino debe ser la muestra de la expresión más práctica de nuestro amor y nuestra pasión por Él. Quizás está en el punto de empezar por el final. ¿Sientes pasión por el Señor? ¿Sientes amor por Él? Porque sin eso, lo que vamos a ir es siendo cabreros en vez de pastores. ¿Me entendéis? Intentando de pegar ondas y pedradas a la gente, que es lo que algunos quieren que seamos. No, tú dime lo que quieres que haga y yo lo haga. No, tú pregúntale al Señor y comprométete con Él de la manera que entiendas. Pero hermanos, el compromiso con Dios empieza por ahí. Cuando evalúes y mires a tus hermanos y pienses, ¿por qué esta persona no se compromete? Pregúntate, ¿estará apasionada por Dios? Así empezamos el 2018. Queremos levantarnos y resplandecer entendiendo que la pasión por el Señor es el motor de nuestras vidas. Y que lo que hagamos o no será un indicativo de nuestra pasión o no por Él. Pero no puede haber pasión por el Señor si no hay amor por el Señor. Si no has tenido un encuentro radical y personal con Dios. No podemos pedirle peras al olmo. Porque somos aquello y hacemos aquello que tenemos dentro. Nuestras motivaciones van a venir determinadas por qué creemos y cómo lo creemos.
Así que, hermanos, si quieres evaluar tu compromiso con Dios, empieza evaluando. ¿Amo al Señor? ¿Amo a Dios? ¿Le amo por encima de otras cosas? Si le amas, ¿tienes pasión por Él, por los demás y por su obra? ¿Me apasiona servir a mis hermanos? ¿Me apasiona involucrarme en un ministerio de la iglesia porque así es como todos vamos a ir trabajando en sanar heridas, en curar enfermos, en restaurar corazones rotos? Me apasiona la obra de Dios en la Iglesia Evangélica Bautista de Zaragoza, que se reúne en Pablo Neruda 32. Porque si es así, hermanos, entonces vas a tener una vida comprometida y un lugar donde desarrollar tus dones, tus inquietudes, tu pasión por el Señor.